No sé ustedes, pero aquellos que nos estamos o tenemos el hábito de escuchar la radio, aquellos que tienen el hábito de leer periódicos o algunos artículos, algunas revistas, se van dando cuenta de una dificultad tan fuerte que estamos confrontando en el área espiritual. Y a mí me llama mucho la atención porque se está discurriendo la verdad. Hay una manera tan fácil de cómo el enemigo está tratando de esclavizar una vez más la fe del creyente. Ahí por el siglo XV aproximadamente hubo una etapa de oscurantismo tremendo, fuerte, porque a Satanás no le convenía en sus intereses que los humanos conocieran la verdad que les podía hacer libres. Y el día de hoy vuelve a desplegar con más fuerza que antes sus estrategias para seguir confundiendo a las personas. Ya Jesucristo nos decía antes de su partida que para los últimos tiempos habría un despliegue de muchas señales, milagros y prodigios, y que se iban a estar levantando falsas personas que decían estar ungidas por él y falsos representantes de Dios. Y esto fue lo que motivó en un principio el que nosotros estuviéramos lanzando la nueva serie llamada Vida y Obra de Jesús. En Lucas 1, versículo 1 al 4, vamos a recordar lo que estábamos analizando la semana pasada. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener una plena seguridad de lo que te enseñaron. Y yo hice algo hace bastante tiempo. En lugar de usar el nombre de Teófilo, le puse Felipe. Así como que Lucas me escribiera a mí esta carta, y me gustó, me agradó, porque entonces alguien se preocupó por mí para enterarme sobre la fe nueva que estaba viviendo en Cristo Jesús. Hemos concluido, según la historia eclesiástica, que fueron muchos los que desearon colgarse alguna clase de reputación que les permitiría aceptación, reconocimiento o un lugar de estimación en una experiencia que estaba envolviendo a las diferentes culturas. El Evangelio vino a revolucionar todos los países cercanos a Jerusalén, a Israel. Muchos deseaban convertirse en cristianos. Traía muchos privilegios en un principio, junto con la persecución. Tantos como judíos, romanos, griegos y muchos más abrazaron esta nueva esperanza que ofrecía la nueva fe. Imagine usted, ¿qué lugar ocupaban en el corazón de los hombres de buena voluntad personajes como Pedro, Juan, Mateo o algunos más de los 12 discípulos o apóstoles de Jesús? ¿Y qué lugar ocupaba Cristo Jesús en el corazón de muchas personas que habían sido beneficiados por él a través de salud, de libertad o estabilidad emocional? Es algo semejante a lo que pasa hoy en día. Cuando Jesucristo llega a nuestras vidas y nos ayuda, sentimos gratitud. También yo tengo gratitud por la sanidad que hizo en mi vida hace cerca de 19 años, una sanidad cuando estaba a la muerte, y anteriormente ese cambio de vida que me permitió hacer. Siento una gratitud inmensa con Dios. No sé tú. Pero cuando alguien nos favorece, como que quedamos enganchados con aquella persona y deseamos corresponder de una forma a ese favor que nos ha hecho. Recuerdo a una persona cercana a mi familia. Es una persona bondadosa. Y a la casa de él
casi todos los días llega una persona a entregarle fruta. Más bien, ¿cómo son cubiertos, no? O dulces de calabaza o de camote enmielado. Todos los días, casi todos los días. Un promedio de 2 kilos, todos los días de plátanos enmielados, como agradecimiento por lo que aquella persona hizo una vez en beneficio de él y su familia. Y aunque él le dice, ¿sabes qué? A él le gustan mucho los camotes, le gustan mucho los plátanos, le gustan mucho las calabazas enmieladas. Ya no me traigas, no te molestes, mira, está bien. Él no para. Por años ha sido la forma de corresponder a un beneficio. En la vida de Jesús hubo personas que actuaron de esta misma forma. Ahí en Lucas 8, versículo 1 al 3, se nos habla de 3 personas que estaban sumamente agradecidas con Jesús, entre otras más. Se encontraba, dice el libro de los Hechos, María. Pero vamos a leer, ¿no? Lucas 8, versículo 1 al 3. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Qué interesante está esto, ¿no? Estas mujeres habían sido beneficiadas por Jesús y la forma de corresponder al favor era servirle en sus necesidades. No únicamente a Jesús, sino que de cierta manera estuvieron respaldando el proyecto de Dios de la evangelización, de mostrarse a un pueblo que tenía necesidades de salir de los problemas de aflicción, de los problemas de salud y de tantos y tantos demonios que poseían la vida de tantas y tantas personas. De María, mucho se ha escuchado que era una prostituta, pero no hay referencias bíblicas para afirmar tal cosa. De Juana, la esposa de Chuza en algunas traducciones o de Cusa en otras, según la nueva versión internacional. Era la esposa del administrador de Herodes. Y preguntan entonces, si era el administrador de Herodes, ¿y te acuerdas quién era Herodes? Imagínate el potencial financiero de esta mujer y poner los recursos sobre su señor por agradecimiento a lo que había hecho con ella. Se habla de Susana y de muchas más que servían con sus bienes, que le ayudaban con sus propios recursos financieros y económicos. La verdad es de que hay muchas personas favorecidas gratamente, son generosas en retribuir el favor. Y esto es constante, falte o no, así como el señor de los camotes que te platicaba. Faltara o no, de cualesquiera, ahí está. Ahí están. Con estas acciones de estas mujeres agradecidas con Cristo Jesús y con Dios, estaba garantizado el avance del proyecto de evangelizar y de Jesús ir a la cruz. Con estas acciones y con los recursos económicos estaba garantizada la solidez. Pero vamos a los hechos también. Hechos capítulo 4, versículo 33 al 35. Pasó lo mismo con los apóstoles. A su vez, con su gran poder seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ninguna necesidad en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Está muy interesante y no perdamos de vista esto. Bienes económicos,
Los dineros de las ventas de sus propiedades eran puestos literalmente al servicio de los apóstoles, puestos en sus propios pies. Y estos apóstoles hacían un buen uso de esos dineros. Fueron confiables porque le daban un uso honroso. Estaban ayudando a través de aquellos dineros, de aquellas finanzas, a las personas que tenían necesidad. Espero que con estos dos ejemplos podamos entender lo que Jesús afirma en Mateo 24:24. En los últimos tiempos, dijo, se levantarán falsos cristos. Fíjese, Jesús está diciendo que para los últimos tiempos las personas se iban a levantar por sí solas. No dijo él, yo los voy a levantar. Dijo, se van a levantar. Entonces, hagamos una diferencia entre el levantarse y el ser levantado. ¿Qué diferencia puedes encontrar? Significa dinero. ¿De a cuánto es? ¿Qué ofreces? ¿A poco si usted le ofrecen un trabajo diferente al que tiene el día de hoy, no cuestiona cuánto le van a pagar? ¿Cuántas personas, reflexionemos por un poco, estaban observando las grandes cantidades de dinero que venían a la iglesia naciente? ¿Cuántos no desearon con un perverso corazón decir, a mí me interesaría mucho ser el tesorero de ese grupo para poder manejarlo y a lo mejor algo se me pega? O sea, hay diferencias entre ser levantado y levantarse. Aquí, los que fueron levantados por Cristo Jesús, que eran los 12, hacían un buen uso de los recursos económicos. Invertían para la causa de Cristo. Invertían para que el evangelio continuara su camino. Pero hubo unos ahí que deseaban ganancias deshonestas. Óyeme, entra una muy buena cantidad de dinero ahí. Déjame decirte esto. Todas las personas que llevan a cabo el proyecto de Dios tienen el respaldo de Dios. Escúchelo bien y lo repito. Los que llevan a cabo el proyecto de Dios tienen el respaldo de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que Jesús no fue pobre? Porque luego hacen hasta una referencia. Acuérdense que únicamente las personas con grandes cantidades de dinero en sus bolsas podían comprarse una túnica como la de Jesús. No tenía una sola costura. Era hecha de una sola pieza. Solo aquellos que tenían potenciales fuertes económicos lo podían comprar o mandarla a hacer. Es más, afirman, tenía tanto dinero Jesús a su disposición que había nombrado un tesorero. ¿Se acuerdan quién era el tesorero? ¿Y se acuerdan el uso del dinero que hacía Judas? Hacía un mal uso. Lo gastaba para sus intereses personales, pero Jesús no tocaba absolutamente nada de eso. Los apóstoles tenían todas las cosas económicas a su disposición, a diferencia de otros que no disponían. Y una vez que determinaban tomar uso de aquellos recursos, lo hacían para cubrir las necesidades de los demás. Hoy en día, lo primero es asegurarse un buen sueldo. Muchos líderes cristianos, y no voy a hablar de ministerios como del pastorado, apostolado o de profecía, muchos líderes cristianos lo primero que hacen es asegurarse un buen sueldo, una buena casa, buena ropa, buenas marcas, autos lujosos, gastar en cosas que no benefician, solo tienen pretextos de presunción. Se cuenta de un televangelista en los Estados Unidos hace algunos 15 días de haber gastado más de $100,000 en una casa.
Yo le hago una pregunta. ¿Sería mucho tomar $100,000 para comprarse una casa? Pregunta. No. Si es mi casa, no hay problema. Si es la casa de un líder, no hay problema. O de una persona, no hay problema. ¿Cuántos equivaldrían $100,000? ¿A 1,000,000 y feria? Una casa como de Monte Carlos aproximadamente. Pues no es gran cosa. El asunto que la casa no era la casa del pastor, era la casa de su perro. Era la casa que era el dinero que gastó en construir la casa para su perro. Y quien, yo creo que tenía aire acondicionado y hasta teléfono, ¿no? A lo mejor jacuzzi, haber tenido Nestlé y televisión, Sky y todas estas cosas. Tal vez muchos de los congregantes de este pastor tienen muchas necesidades, tal vez menores que ese costo. Quien saca a la luz esta información es su propia nieta. Dice, no solo gasta los $100,000 en el perro, en su nuevo automóvil deportivo, en su Rolex, en su vestir, en su jet privado. Hay gente que pudo describir que en el primer siglo del cristianismo la iglesia tenía un gran potencial económico y financiero como lo tiene el día de hoy. Muy fuerte. Y veamos cómo con tristeza hay secuestros de líderes en la actualidad, cristianos. Por ahí en Monterrey pasa de una iglesia de aproximadamente 80 personas en donde llegan varios secuestradores o sicarios, sitean la iglesia, entran y empiezan a pasar la charola. Órale, cáiganse con todo el dinero. Asaltaron la iglesia. Pero nos hemos dado cuenta que en el pasado, me parece que fue en Peñasco o en Hermosillo, secuestraron a un pastor y le pedían cantidades fuertes de dinero. Y aquí en la localidad secuestraron al hijo de un pastor. Entonces, ¿cuál es la razón? Tal vez están presumiendo. Tal vez la presunción. Es cosa rara, pero usted va a una reunión de pastores y válgame, parece desfile de modas. Parece que todos van a lucir su calzado, su ropa, sus celulares, sus relojes. Es triste. Más triste cuando observa las grandes necesidades que hay en los congregantes. Pero son farol de la calle y oscuridad de su iglesia. Algunos están haciendo trabajo altruista, alcanzando a niños, alimentando a tantas y tantas personas, vagos, malandros, cuando las necesidades las tienen dentro de su propia iglesia. Existe gente de muy buena fe que está estudiando doctorados, licenciaturas en teología, en seminarios e institutos bíblicos. Y lo hacen con el propósito de servir mejor a Cristo Jesús. Pero otros también lo están haciendo con el único proceso de acceder a los recursos de la iglesia. Claro que hay diferencia entre ser levantado por Dios y levantarse por uno mismo. Cuando Dios levanta la vida de una persona para su servicio, para ser hijo de Él, lo primero que hace Dios es cambiar y forjar el carácter. Pasó con Saúl y posteriormente pasó con David. Cuando el Espíritu Santo vino sobre estas dos personas, lo que la palabra nos dice que sucedió es que cambió y transformó el carácter de estas personas. Cuando Dios levanta a una persona, el carácter debe de ser transformado. De tal manera que la persona ya no tiene el pensamiento mundano.
porque puede ser expuesto a que tal vez personas le sigan. ¿Qué pasaría si en la actualidad, porque yo sé que también lo hay, algunos líderes tuvieran a su disposición que le siguiera la esposa del presidente de la República? Ah, yo me congrego en tu iglesia. ¿Te imaginas la iglesia y cómo se vería favorecido esa persona? Digo así como ¿quién decíamos? Como Juana, la esposa de Cusa, que era administrador de Herodes. Dios respalda a las personas. Les da las herramientas necesarias para cumplir el llamado específico. Les da convicción para trabajar. Y así pasó con sus discípulos. Así pasó con las personas que Dios levantó, que primero los instruye y después les llama apóstoles. Les llama, les cambia, les forja carácter, les da las herramientas necesarias para cumplir con el llamado y les da convicción. Jesús diría, donde está el tesoro, donde está su tesoro, ahí está su corazón. ¿Cuántas personas están pensando en tomar el liderazgo de una iglesia para que les vaya bien económicamente? Yo conozco muchos. Lo que te habla que entonces Dios no los ha levantado. Tienen el deseo de servir. Son levantados ellos mismos. Incluso en los Estados Unidos se dice que si quieres el mejor negocio de la actualidad, ¿cuál crees que es? El ser pastor. ¿Qué inversión hay económica? Con que tengas, como dice un dicho muy mexicano, con que tengas mucho perico, tengas mucha saliva, el pinol le va a hacer más. Si a esto lo aderezas con un poquito de conocimiento de la palabra sacada de contexto, imagínate. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre se levanta por sí solo? Empieza a buscar el respaldo, la aceptación. ¿Se da cuenta por qué ahora se dice, oye, dime dónde está un concilio para ir a pertenecer a ese concilio porque ocupo que me ayuden a levantar mi iglesia, ocupo que me ayuden para comprar los instrumentos de música, ocupo que me ayuden para construir un local, ocupo que me ayuden para que me garanticen un sueldo? Y los líderes están buscando respaldo antes que en Dios en algunas organizaciones sociales o organizaciones eclesiásticas. Lo segundo es que estas personas pasan por un proceso de dos cosas. Se mimetizan y se camuflajean. ¿Qué es eso? Tratan de parecerse verdaderamente como si fueran hijos de Dios. Van buscando la forma de cómo la gente diga, este es un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo se logra? Bueno, ¿cuál es el concepto que las personas tenemos de alguien que es cristiano? A ver, vamos participando. ¿Cómo es su forma de vestir? ¿Mande? Sí, sobria. ¿Y qué más? Decente. Una camisa de manga larga, blanca con corbata, el pelo corto echado para atrás, tal vez un maletín, zapatos limpios, un pantalón más o menos, y ya la pasa que es cristiano. Y dice, este es de alguna religión. Y si es mujer, una minifalda, no digo una falda larga, un escote amplio, no, tampoco. Sin escote, cerrado un poco por acá, con un chongo acá en la cabeza. Esta es cristiana. ¿No es cierto que es el concepto que tenemos? Y cara mustia. ¿Sí? A ver, haga cara de cristiano. Como que no es cara de cristiano, como es cara de otra cosa, ¿no? Y ya con eso la pegaron. O sea, son personas, las personas que se levantan, empiezan a tratarse de parecerse a lo que ellos creen que es el testimonio de un verdadero creyente. Y lo primero que hacen es el vestido.
Vean las sectas, ¿qué pasa? Si yo la conocí, yo lo conocí cómo vestía, inmediatamente a los 15 días que supuestamente se convirtió, ya diferentes, antes usaba minifalda, no se la bajó ni se quedó con ella, ahora usa hasta el tobillo. Empiezan a mimetizarse, porque ocupan camuflajearse, ocultar sus verdaderas intenciones, y de esta manera no me pueden descubrir. Cuando estoy delante de todos ustedes, mis labios lo único que dicen, el temor del Señor. Hola hermano, ¿cómo estás? Paz de Cristo, hermano. Dios te bendiga. Alá y el Señor te acompañe. No, ese no es otra cosa, ¿no? Se va dando cuenta cómo las personas empiezan a mimetizar, a camuflajearse. Tienen toda clase de muletillas. Ya no es aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermano. Muletillas para todo. Hay en el libro de los Hechos, capítulo 9, 8, versículo 9. Nos habla de una persona que había pasado por este proceso. Se mimetizó. Se parecía como cristiano, parecía como un verdadero embajador de Cristo, parecía un verdadero temeroso de Dios. Pero ocultaba las intenciones negras de su corazón, se había camuflajeado. Dice el versículo 9 que había un hombre llamado Simón que había ejercido, ¿la qué? La magia. Dice la versión Nueva Internacional que era un personaje que practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. O sea que había engañado a la gente de Samaria, y para engañarla, ¿qué había usado? Esto es muy importante. Se mimetizó de forma externa en vestido y en su forma de hablar. O sea, es muy fácil engañar. Nada más habla de una manera diferente como hablan los que supuestamente tienen temor a Dios, y viste como hermano y como hermana y ya la hiciste, ya engañaste. Como hablan ahora los pastores. Pero también esto lo hizo porque tenía intenciones internas muy fuertes. Y había engañado a toda esta gente de Samaria por mucho tiempo, al grado de que ellos decían, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Los había engañado. ¿Qué se ocupa para poder engañar a alguien? 4 cosas. 4 cosas para que usted pueda engañar a alguien. ¿Lo va a hacer? Qué bueno. O 4 cosas para que podamos ser engañados. La primera de ellas, el que se deje engañar. Está muy fácil. Y la recomendación bíblica, hey, no lo soportes, no te dejes engañar. ¿A poco no es cierto que en alguna ocasión, cuando sabemos que algo está mal frente a nosotros, como que no nos llega internamente algo de inquietud, así como que me quieren? ¿No es cierto? ¿Cuántos han sentido eso? ¿Qué cree que sea eso? Pregunto. Bueno, porque luego podemos decir, es que sentí una corazonada, una percepción espiritual que llegó a mi vida y como que me hacía sentir que estaba un poco mal, pero empecé a escuchar a la persona y me gustó, me agradó. ¿Sabes lo que pasa? Es Dios mismo hablándote a tu corazón. ¡Ey! Alerta. Lo que estás escuchando, donde estás enfrente, está distorsionado.
Entonces, para que una persona se deje engañar, o una persona sea engañada, tiene que haber este elemento, que esa persona se deje engañar. ¿Cuántas cosas no nos suenan en ocasiones? Más cuando hablamos de la palabra, de la fe. Es que esto como que no me suena congruente, pero dime más, a lo mejor me convences. O sea, que prácticamente se dejó engañar. Aunque Dios internamente le decía que no prestara atención, él se enganchó. La persona se engancha. No razonar. Cuando la persona se deja engañar, no está razonando. Y es muy importante para nosotros los cristianos que razonemos todo lo que escuchamos. Vaya rápidamente a Romanos 12, versículo 1. Es una cita que en otro tiempo hemos tocado, pero una vez más no hace daño. Romanos 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo dice tu versión, por favor? Que es vuestro culto racional. O sea, el apóstol Pablo aquí está usando ¿qué? La razón, el intelecto. Medita todo lo que quieras hacer, piensa y rumia lo que estás escuchando. ¿Sí me escuchó? Rumia lo que estás escuchando. ¿Sabe qué es rumiar? Es un privilegio únicamente de los rumiantes, de los animales que tienen 4 estómagos o 4 compartimentos en sus estómagos. Usted ve que, no sé si quién ha tenido el privilegio de ver una vaca o un camello, un dromedario. Todo el tiempo los ve masticando. No es porque tengan chicle, es que ellos digieren el alimento, es algo semejante a que lo regurgitaran, como que lo vomitaran, lo tienen otra vez en su boca, lo siguen masticando, lo vuelven a meter y así están. Y el apóstol Pablo nos dice, hey, no dijo rumiante, rumia lo que escuchas, razónalo, mastica lo que te están diciendo. El proceso de la masticación es muy importante para la digestión. Si yo no mastico apropiadamente los alimentos, no los desdoblo, le doy más trabajo al estómago y al intestino, de tal manera que los nutrientes no sean absorbidos correctamente. ¿Sí? Lo que pasa con un perro. Los perros, si te das cuenta, muy poco mastican, tragan, blup, blup, y le dices al perro, no, perrito, saborea. ¿Cuál saborea? Pues es su forma, es su fisiología de alimentarse. Ellos, nosotros los humanos no. Tenemos que masticar. Algunos otros animales también mastican, rumian. Y nosotros, para poder huir del engaño, debiésemos masticar todo lo que escuchamos. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Lo segundo, para que una persona sea engañada, es que no tenga conocimiento básico de lo que se habla. Pero déjeme decirle usted una cosa, usted no tiene justificación para ser engañado. Dile a tu vecino, tú no tienes justificación para ser engañado. Díselo. Ahorita te digo por qué. Porque uno de los grandes secretos y promesas de Dios fue poner toda su ley, todo su proyecto en vuestros corazones. ¿Se acuerdan? Dijo, ya no en tabla, ya no lo voy a escribir, ahora lo voy a escribir en su corazón. Ya nadie será necesario que les estén enseñando, porque ustedes ya saben, porque yo les he escrito en la tabla de su corazón todo mi deseo, todo lo que yo quiero. Entonces no hay justificación, dice que no sabía.
No, sí sabías. En un momento vino esa percepción que te decía. Vino esa aquella cosa que te hizo sentir mal o que llamó tu atención con respecto a lo que escuchabas o a lo que estabas viviendo en ese momento. Tercero, es que seamos personas descuidadas. Que no me interese. Te hago una pregunta. ¿Te interesa a ti verdaderamente la salvación, sí o no? Digo, porque hay una corriente por ahí que dice que la salvación no se pierde. Y se está anunciando. De hecho, yo creo que también la salvación, de hecho, no se pierde. Quienes se van a perder van a ser aquellos que la están descuidando. Son muchos los que van a perder su salvación por descuido, por negligencia. Cuarto, aquellos que están buscando para poder creer manifestaciones espirituales. ¿Cómo te dejas engañar? A través de la manifestación espiritual. Que pienses que toda la manifestación espiritual viene directamente de Dios. Mira, ahí en internet me encontré no sé cómo le llaman, ¿cómo se llaman las? Si fueran murales, ¿cómo se llaman? Si fueran, ¿cómo se llama eso que está ahí? Como un cartel que fijan ahí en internet. También sé cómo se llaman esas cosas. ¿Un post? Un póster ahí en internet. Entonces me encontré con uno que decía, es tiempo de que regresemos o vayamos detrás de las señales y de los prodigios. Es lo que Dios le está pidiendo a los cristianos para estos últimos tiempos. Espérame, deja hacer un paréntesis, porque no es jactancia, pero creo conocer un poquito la palabra de Dios escrita. Y en ningún lugar encuentro que tú y yo seamos invitados a ir detrás de las señales. Las señales nos deben de seguir a nosotros como una acción o resultado de que Cristo Jesús cambió y forjó nuestro carácter y nos respaldó y nos respalda con ese poder que no podemos manejar porque no es nuestro. Es el Espíritu Santo trabajando y obrando a través de nuestras vidas, y muchas de las veces el verdadero creyente ni sabe que ha beneficiado la vida de otros. ¿Saben, iglesia donde yo nací? Bueno, así se dice en el Evangelio. Sé muy rigurista en cuanto al uso de los dones. Casi ni se cree en ellos. El de lenguas, no, chale. El de sanidades, no, hombre. Dicen que todos ya pasaron. Pero la primera vez que Dios me usó para ayudar a una persona, el Señor me tuvo que levantar y llevarme en dirección donde una persona estaba moribunda y aquella persona sanó después de una oración. Pero antes jamás nadie me dijo, el Señor te ha ungido con el espíritu de sanidad para que vayas a sanar. Simplemente hubo una necesidad y en la necesidad se actuó y la persona fue levantada. Porque el poder es ¿de quién? De Dios. Ni sabía hablar lenguas, y ya estoy hablando lenguas en un cerro, en un monte, antes de que este hecho se diera. Yo asustado, porque siempre me habían dicho que esto era satánico. La segunda vez se está obrando algo semejante en beneficio de otra persona. Y su hijo estaba muriendo. Y la persona tenía necesidad de llevar a su hijo a alguien que la auxiliara. Sin saber más, aquella persona fue auxiliada. Y no es algo que me diga, hoy, ¿cómo ayudo? ¿Cómo beneficio a otros? No. Porque yo ni cuenta me di hasta como al año de esa acción que había servido en beneficio de que otra vida fuera salva.
Entonces, ¿dónde quedan estas cosas? De andar buscando el poder de Dios y andar siguiendo las señales. La iglesia de Samaria, estos creyentes de Samaria estaban buscando señales. Y como miraban un espectáculo de milagros y de cosas sobrenaturales, dijeron, este es al que llaman el gran poder de Dios. Y yo creo en lo personal, es una decisión personal, que Simón el Mago en alguna ocasión llegó diciendo, yo soy uno de aquellos que seguían a Jesús. Yo soy uno de esos que estuvo a los pies del Señor. Y mira, Churulum, Caragún, Cancún, ahí está mi poder. ¡Oh, qué poder! Decían. Y Simón el Mago decía, mira, aquí está mi sombrero, y salió un conejo. Y luego salió un pato y una gallina y una paloma. Hacía muchas cosas. Demostraba poder, era un espectáculo. Pero la gente de Samaria que no conocía, porque no eran judíos y no tenían por qué conocer, cuando encontraron que los apóstoles venían a su comunidad predicando el evangelio de la forma como Dios decía que se debe de hacer, vieron una diferencia. Y fue una diferencia tal que el mismo Simón el Mago dijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuesta ese poder? Yo lo pago, porque esa comunidad había tenido gratitud con este brujo y tenía grandes cantidades de recursos económicos a su disposición. Y él dijo, yo pago, ¿cuánto cuesta? Que tu dinero perezca junto contigo, le dijo Pedro, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y no paró ahí. Yo le tuve que seguir. Y son muchos líderes que piensan que el don de Dios es para generar dinero. La próxima semana vamos a continuar con la vida de los profetas y apóstoles. Esa nueva corriente que está inundando el mundo cristiano. Uno de ellos dicen, tú puedes pertenecer a mi cobertura espiritual, yo te voy a mandar información y estudios para que lo des en tu iglesia, pero a cambio de eso tienes que ser fiel. ¿A qué? ¿A qué crees que tienes que ser fiel? No creas, ojalá y fuera que la fidelidad fuera en seguir las enseñanzas de Cristo Jesús. Es seguir sus enseñanzas y diezmar correctamente de todo lo que le entre a su iglesia. Y a cambio de eso yo te voy a dar cobertura. Y anda el montón de inútiles detrás de esta clase de gente, gastándose los dineros que Dios permite que las iglesias concentren para la ayuda de los necesitados, dineros que están entrando a Colombia y a Venezuela y a los Estados Unidos. Porque es de allá donde viven ellos. Allá vienen esas corrientes. No te dejes engañar. Razona. Dice Mateo 24, falsos ungidos. ¿Qué es un Cristo? ¿Se acuerda usted qué significa la palabra Cristo en griego? Significa ungido. Entonces, cuando Cristo Jesús nos pone en la necesidad de definir su significado, estamos hablando de Jesús el ungido. Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Entonces dice Mateo 24 que muchos falsos cristos se van a levantar. Dijo, se van a levantar, yo no los voy a levantar. Y harán grandes señales, grandes prodigios que van a engañar aún a los escogidos. Y dentro de los escogidos hay muchos congregantes y hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, hay muchos maestros. Qué tremendo, ¿no? El apóstol Pablo, sabiendo que esta situación se estaba haciendo recurrente, dijo, también se van a levantar falsos profetas, 2 Corintios 11, versículo 13. Pero yo déjame te leo del 1 al 15 de 2 Corintios. Escúchame con atención, por favor. Ojalá me aguanten
unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que le hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o en un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Fíjese lo que dice Pablo. El mundo del cristianismo está tan corrompido que si vienen un payaso espiritual a hablarle de tantas cosas, lo aceptan. Pero si viene alguien verdaderamente en el nombre de Dios a tratar de forjar carácter, cambiar carácter, hablar de arrepentimiento, hablar de pureza y de santidad, a ese desechan. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a través de una y mil maneras. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias a recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. O sea, que Pablo no recibía un 5 para él. Las iglesias le apoyaban. Pablo es fuerte. Yo tengo mucha gratitud con lo que estás haciendo. Dinero, dinero, dinero. Incluso lo que las iglesias le daban, lo ponía a disposición de las necesidades de otras iglesias que estaban naciendo. De hecho, despojé a otras iglesias a recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado hacerles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstolos, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfrazan de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. ¿Sabes una cosa? Y con jactancia también lo digo como Pablo. Qué bueno que nosotros no hemos estado viviendo de ustedes. Y seguiré viviendo del fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo. Aunque nos quedemos como estamos el día de hoy, o Dios permita que podamos crecer, lo seguiré haciendo. Nadie puede reclamarme absolutamente nada. Aunque personas que me conocieron en el pasado, cuando se dieron cuenta que nos abríamos al trabajo, dijeron, ya vemos a dónde vas. ¿Cuánta gente en la actualidad me sigue preguntando, oyes, que tienes una iglesia, tienes una congregación, ya no trabajas, ¿verdad? Oh, qué tristeza para ti. Sigo trabajando y lo seguiré haciendo. Pero estas personas, lo único que han visto es el potencial económico de resultado de la gratitud que ustedes pueden tener o que el verdadero creyente tiene. Cuando el verdadero creyente tiene gratitud con Dios, tiene liberalidad, suelta, se despoja del dinero, se despoja de sus bienes para poder servir a la causa. Y le doy gracias a ustedes de que en palabra, en acción, todo lo que hemos conseguido es gracias a la gratitud que tienen. Pero sigamos hablando un poquito más de los falsos ungidos y falsos profetas y falsos apóstoles. Mira, hay una corriente nueva en la comunidad
donde se está hablando mucho de que Dios se está levantando para estos tiempos una nueva visión, una unción fresca, dicen ellos, que tiene que reformar la iglesia del presente y se está manifestando mucha actividad espiritual. Pero vamos a la historia para que sepamos que esto no es nuevo en realidad. En el año 157, después de Cristo Jesús, en la provincia romana de Frigia, ahí en Asia Menor, entre Israel e Italia, donde se encontraban las iglesias apocalípticas, la Odisea y todas esas iglesias. Un cristiano profesante llamado Montano sintió que estaba siendo rechazado por el cuerpo cristiano. Y algunos escritores dicen que se fue a refugiar a las montañas de esta región de Asia Menor. Y por ahí tuvo un encuentro con Cristo Jesús. El Espíritu Santo vino a tomarlo, lo vino a ungir, dice él. Por alguna razón es lo que pasa con muchos de estos predicadores nuevos. ¿Quién recuerda a Ronnie Hugar, el cantinero del Espíritu Santo? Él estaba en el África, con un trabajo de muchos años donde la iglesia no crecía. Y reta a Dios y le dice, si no bajas tú aquí a tocarme, yo voy a subir al cielo y te voy a tocar a ti. Pero ocupo un pedazo de ti. Dice este mismo Hugar que entonces Dios vino y lo tocó y lo hizo ser diferente. Lo metió una moda nueva hace como cerca de 25 años. Empezó a hablar en lenguas espirituales, pero también empezó a hablar de risa santa. A Montano le pasó lo mismo. Y comenzó a profetizar extáticamente, alegando la inspiración del Paracleto, como decía él en esos tiempos. O sea, Paracleto es el Espíritu Santo. Pero en sus mismos escritos dice él que profetizaba extáticamente. Sepamos que es un éxtasis. Primero, para que podamos entender a Montano. Es un estado de admiración o alegría intensa que puede desaparecer cualesquiera otro sentimiento. Éxtasis, un estado de admiración o alegría que puede desaparecer cualesquiera otro sentimiento. ¿Ha visto usted a una persona drogada? Bueno, no piense en cocaína ni esas cosas. Piense en café. ¿Ha tomado alguna ocasión 3 tazas de café en la noche ya para acostarse? Nunca. No, pues no sé, entonces el único mal aquí soy yo. Pero si quieres saber este estado, hágalo ahora en la noche. Al cabo, en la semana algunos tienen vacaciones. Si el éxtasis es un estado de admiración, va a quedar así, mira. Con los ojos abiertos porque no puede dormir. A este efecto se le conoce como ojos de trailero. Porque ellos se avientan su café con coca para que los ojos estén así porque tienen que manejar. Aún así se duermen y se voltean, pero con los ojos abiertos. Bueno, entonces éxtasis es un estado de admiración. ¿Ha visto a uno bien acá, bien pacheco? ¿Cómo a veces se anda riendo solo? ¿Sí? Hablan solos. Y se ríen solos, traen su música y su fiesta aparte. Bueno, en teología es un estado del alma que se siente transportada fuera del mundo sensible. Una persona que está en éxtasis se siente transportada fuera del mundo sensible. ¿Qué es lo que puede provocar estos grados de éxtasis en las personas? Es muy interesante. Algunos medicamentos. Por eso es que está prohibido ya los antigripales que sean vendidos como antes se hacía sin receta médica, porque hay quienes se toman, les doy ideas, hasta 4 o 5 cápsulas y al rato ya andaban bien pachecos. Esa es la razón. Algunos omníferos, algunos medicamentos que pueden ser tomados para dormir o quitar el sueño.
Los analgésicos, aquellos que quitan el dolor. Si te avientas 4, 5, 6, 7, pues también te quedas desconectado. Y algunas otras clases de drogas. Pero, en el campo teológico, las cosas que pueden provocar un estado de éxtasis es el sonido. Cuando rebasa no sé cuántos decibeles, causa una conmoción cerebral que a la persona la saca del lugar donde está, se siente en el cielo. Muchos músicos cristianos conocedores de esto es lo que hacen. Que revienten los oídos de las personas para llevarlas a un estado de éxtasis. Las discotecas, ya no hay discoteca. Bueno, ahora son antros, ¿no? Los antros meten a todos los jóvenes a un estado de éxtasis. ¿Cómo? Elevando el poder de la música. Pero no solo con eso, combinándoles con algunas bebidas estimulantes, sean alcohólicas o sean hormonales. Y meten a los jóvenes al éxtasis. Bueno, si esto pasa fuera de la iglesia, dentro de la iglesia se usa la música, se usan los sentimientos, se usan algunos grados de sorpresa, de imaginación, danzas, algo que lleve a cautivar la atención de las personas. Entonces, Montano, yo no sé si allá andas, donde andaba en el cerro, yo no sé qué haya aprendido, se pensó que comía, se tomaba una taza de café y fue otra cosa a lo mejor, ¿no? Pronto se le unieron dos profetas mujeres, Maximila y Priscila, que fueron prestando mucha atención a todo lo que tenía que ver con el Paracleto, con el Espíritu Santo, y afirmaron ser las últimas de una serie de profetas que incluía a las hijas de Felipe. ¿Se acuerdan que Felipe tenía algunas hijas profetisas? Bueno, ellos decían ser convocados para también convocar a su vez a todos los creyentes a la preparación de la venida de la nueva Jerusalén espiritual. ¿Cuándo lo levantaron? En el año 157. Dice, Dios nos está levantando para que nosotros preparemos a todos los cristianos para una nueva experiencia espiritual, lo que está pasando el día de hoy. Dicen los apóstoles y profetas, hemos sido levantados por Dios primero para reformar la autoridad de la iglesia, porque los apóstoles son ignorados por muchas iglesias. En el año 170, este movimiento llamado Nueva Profecía, porque así se le llamó, así fue conocido, se extendió y atrajo a muchos cristianos a esta corriente conocida como montanismo. Déjame hacerle una cosa. ¿A poco no es cierto que los cristianos somos curiosos? Más bien los hombres somos curiosos. Y si vemos que alguien está haciendo algo con demostración de poder, ahí va, también quiere. Pero el buscar el poder por el poder espiritual es solo usar un atajo. Bien es cierto que cada creyente, un verdadero creyente temeroso de Dios, va a ser un bastión o un canal de manifestación de poder de Dios. De eso no lo dudemos. Pero la persona primero necesita cambiar y forjar carácter. Si no, no. Si la persona no cambia ni forja carácter, que se olvide que Dios lo va a usar como un canal de poder, de bendición. El que la persona entonces busque el poder, lo que está haciendo es usar un atajo. Y te preguntarías entonces, si en la persona no hay un cambio de carácter, entonces, ¿qué fue lo que generó ese poder en la persona? ¿Fue Dios o fue el diablo? Deberíamos de preguntarlo. Y deberíamos de ayudar a tanta gente que anda detrás de estas corrientes. Lo decía hace 15 días, por desgracia, los mexicanos, como muchas otras personas, somos malinchistas.
Nos siguen desviando y cautivando con espejitos espirituales. Tiene que venir un estadounidense para hablarnos de estas boberías, o un colombiano, venezolano, puertorriqueño, costarricense y hasta los africanos ya. Y todo lo compramos en México. Todo. ¿Es poder? Es Dios sin duda alguna. ¿Y el cambio de carácter? Sigamos con Montana. El éxito que tuvo esta nueva corriente de profecía, algunos escritores dicen que duró este movimiento como cerca de 300 años, 3 siglos. Fue mucho, ¿no? La Iglesia Santa duró como unos 2 años. Este nuevo de apóstoles y profetas no sé cuánto vaya a durar. Hay otros escritores que dicen que el montanismo llegó desde el 157 hasta el siglo XV aproximadamente. Pero su éxito fue basado en 3 cosas importantes. Autoridad. Porque por alguna razón, yo no sé, pero a las personas les gusta que les pongan el pie en el cuello, en la cabeza, en la panza, por donde sea, pero les gusta. Y Jesús vino a hablarnos de su verdad para hacernos libres. Y esta nueva corriente dice, no, pues autoridad, primero cobertura. Alguien le va a preguntar después qué cobertura tienen en Palabra en Acción. Yo le digo qué cobertura. Cristo Jesús, yo creo que es suficiente. Y si no el Espíritu Santo, y si no Dios, esa es nuestra cobertura. No encuentro en la Biblia esos parámetros de autoridad que están mencionando el día de hoy. Entonces, como no tenemos cobertura, como dicen ellos, entonces no funcionamos de acuerdo a Dios. Fue un movimiento de mucha vitalidad. Estos profetas, esta corriente de nueva profecía, verdaderamente inyectaba en la vida de otros y los otros creían porque estaban anunciando. Como que debemos de copiarles a ellos, ¿no te crees? En ese aspecto de la vitalidad. Decíamos en la mañana, no te canses de invitar a personas al grupo. A veces nos podemos decir, oye, no crecemos. Pues si pues no trabajamos, ¿cómo quieres que crecemos? Es que no vienen. Porque no tienes convicción, tú sí vas a sus paris. Y no puedes jalarlos toda la iglesia. No te canses. Yo para esta semana tuve varios invitados. ¿Y sabes cuántos llegaron? Ninguno. Ninguno. Pero esto es así, no te canses, sigue trabajando. Sigamos tirando la red, tengamos la vitalidad que tuvieron los montaneses. Tuvieron disciplina. Déjate hablar de 3 cosas interesantes que seguían, diciendo ellos que tenían. Una revelación fresca. ¿Has escuchado eso? Ay, es que este pastor trae una unción fresca, una profecía fresca, una palabra fresca. Porque afirmaban tener revelaciones directamente de Dios, pero todas estaban precedidas de éxtasis. Dice Tertuliano que en realidad era un trance. ¿A qué te suena la palabra trance? A ver, ¿cómo lo he escuchado? No dije tranza, trance. Como una especie de hipnosis, como una clase de manifestación espiritual media rara. Y decía Tertuliano que era uno de los congregantes o promulgadores de esta clase de corrientes. En realidad, dice, tenemos nosotros revelación directamente de Dios y después, antes de tener un trance. Alguna alteración de conciencia. Dice, y tanto los profetas como los congregantes, todos lo tienen. Como es semejante a lo que pasa en algunas iglesias de hoy. Todos se meten al trance, a la tranza y al éxtasis. Todos. Pero no es la instrucción bíblica. Dice, tengan orden en la iglesia. Orden. Porque este trance... El otro día fui a ver un predicador y le digo, Marta, ¿sabes qué? Tú lo juzgas. Sí, pero tengo que juzgarlo, dijo. Este está medio chiflado, ¿no te crees que no? Digo. Y sí me gustó muchas cosas de él, un predicador joven, pero otras cosas no tantos.
Y así he conocido predicadores que imitan a los demás, se meten a un éxtasis voluntariamente, a un trance. Hacían mucho énfasis en que estaban siendo renovados en santidad como se hace el día de hoy, sometidos a mucho ayuno como se hace el día de hoy, en mucho trabajo con matrimonios como se hace el día de hoy, pero el ascetismo, que es la negación del poder económico, eso no lo hacen. Y hablan mucho también de la sanidad espiritual. Tertuliano dijo de sí mismo, de su movimiento: una hermana, dice, ha sido favorecida con estos dones de revelación, los cuales se experimenta en el Espíritu Santo con éxtasis y trances, cada día que nos reunimos en la iglesia. En ella habla con ángeles y a veces con el mismo Señor. Ve y oye comunicaciones misteriosas, pero sabe discernir los corazones y las sanidades. Ve visiones en cualquier momento del culto. Ahora entendemos. En el año 192, Serapión, que fue un obispo de Antioquía, del verdadero cristianismo, declaró a esta corriente de la nueva profecía de abominable. Los montaneses entonces fueron expulsados del cristianismo por lo siguiente: 5 cosas por las cuales fueron expulsados. La primera de ellas es por el éxtasis anormal. Montano profetizaba con frenesí, decían. O sea, estaba rabioso, furioso y violento. Yo le hago una pregunta. Cuando escuchas la palabra rabioso, ¿qué viene a tu mente? Mande. Un perro, ¿qué más? ¿Qué más? Shakira. ¿Qué más? Enojado, ¿qué más? Rabioso, rápido. Furioso, ¿qué más? Se les olvida algo de la rabia. Espuma. Y Tertuliano, Serapión, este obispo, decía, es que el éxtasis que presentan es que es de una forma rabiosa, con mucho frenesí. Montano, su promotor, es una persona rabiosa, furiosa y valiente. O sea, espumaba por la boca. ¿Sabes que muchos cristianos yo he visto espumar por sus bocas en algunas congregaciones? No involucraban la mente racional de acuerdo a la tradición, porque Pablo le dijo a los romanos: hey, en el culto a Dios hagan un espectáculo de la razón, de la inteligencia, sepan ordenar las cosas. Por eso les ruego, hermanos, dijo, que presentéis sus cuerpos como sacrificio vivo, porque ese es vuestro culto racional. El verdadero creyente es un espectáculo de inteligencia, de razón. Y así debe de ser el culto también. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos habla que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que se debe de juzgar. Todo lo que nosotros se nos diga, todo lo que nosotros escuchemos, tenemos que juzgarlo. ¿Y cómo lo juzgamos? ¿A través de quién? De las Escrituras. Todo lo tenemos que juzgar. Entonces, cuando yo veo ese póster que dice en internet, vayamos detrás de las señales y de los milagros. Espérame, yo tengo que juzgar eso por más bonito que sea. Es que no te imaginas cuántos pastores se van a enrolar en ese movimiento, me dijo alguien el sábado. No, ya sé. ¿Qué clase de pastores? Aquellos que se están dejando engañar. Aquellos que no tienen conocimiento siquiera básico de lo que la Biblia habla, ni lo básico del proyecto de Dios. Es una tristeza patética. Serapión, obispo de Antioquía, declara abominable la nueva profecía también, porque rechazaron el escrutinio
o el análisis de discernimiento. Dijeron, nosotros también somos personas espirituales. Nosotros también conocemos de Dios y tenemos temor a Dios. Permítenos conocer el movimiento de ustedes. Dijeron, no, con nosotros no te metes. Pues dices que estás sano, dices que estás bien, ¿por qué no soportas entonces un análisis? Porque algo escondes, porque estás camuflajeado. Y camuflajear es esconder intenciones. Tercero, tenían un aspecto de mundanalidad que no podían con ellos. Primero, el mayor énfasis que hacían era en el dinero. Le hago una pregunta, ¿un profeta se pinta el pelo? ¿O debiera de pintarse el pelo para verse bien? ¿Cómo se vería Jesús? ¿Sabes qué? Voy a hacerme unos chinos para que me vea bien, porque voy a estar en una barca y voy a que me pinten el pelo y que se me haga así como el del comercial, ¿no? Eso te ve ridículo eso. Y no voy a llegar en un burro, voy a llegar en un Rolls Royce para que me vean. Todo el énfasis lo hacen económico. Juegan muchos de estos en algunos casinos. Juegan por dinero, viven con muchos lujos, que no fue la actitud de ninguno de aquellos santos hombres de Dios, ni de Jesucristo mismo. En una ocasión escuché al gran Cash Luna decir que estaba aburrido en la cama de su casa, en la cama de su recámara, de pronto el Espíritu Santo le habló y le dijo, Cash, hijo mío, levántate de la cama y vete a gastar. Hay tanto dinero en la congregación, ve, gástatelo, cómprate las mejores ropas, un buen reloj, un buen carro. No, señor. Sí, entonces lo convenció el Espíritu Santo y se sale a hacer miles de compras de miles de dólares. ¿Crees tú que eso es verdaderamente lo que Dios buscaría de nosotros? No, cuarto, una revelación fuera de la Escritura. En la actualidad se estima más la nueva profecía que la Escritura misma. Estas personas están hablando y diciendo, es que el profeta dijo. ¿Qué es lo que dicen los profetas del día de hoy? Es que, Gloria, el Señor me está ungiendo en este momento, me está diciendo que vas a ser levantada como una gran mujer. Y vas a ser muy feliz. Vas a tener muchos hijos. Pero también el Señor me está diciendo que te va a hacer viajar por todas las naciones. Que te va a hacer grande. ¿Cómo sentirías ese mensaje? Excepto con los hijos, yo creo que lo demás todo estuvo bien, ¿no? Ay, me profetizaron. Voy a ser una gran mujer o voy a ser un gran hombre. Ever, vas a andar en las naciones tocando con tu guitarra negra. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Se siente uno bien. Pues dime más, dice, ¿no? Y la guitarra la vas a meter en un cajón, no como el que traes, va a ser de plata, entorchado con oro. Dime más. Y ahí se van. Ahí se van. Profecías que nada tienen que ver con la palabra escrita de Dios. Y la semana entrante vamos a ver una de ellas. La quinta fue las falsas profecías. Maximila declaró que después de su muerte habría guerras y no más profetas. Y después de este suceso, de las guerras y de su muerte, vendría el fin. Lo que sabemos que 13 años después de la muerte de esta profeta Maximila, nunca sucedió nada. Igual como muchos de esos profetas el día de hoy están hablando. Dice una persona que llegaron a España diciendo, el Benijín, España va a retomar el control y va a generar tanta lana y nada. Estaba pero al grado del colapso. Entre tantos argumentos, vino el movimiento a su decadencia, aproximadamente en el siglo IV de nuestra era. Algunos dijeron que la autoridad eclesiástica de ese tiempo, a través de Serapión, se le había pasado la mano, pues ignoraron las palabras de Pablo cuando dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5,
versículo 19 al 20. No menosprecies las profecías. Y la verdad es que no tenemos que despreciar las profecías. Pero ¿cuáles profecías? Las profecías escritas en esta Biblia, en esta palabra. Cuando Pablo dice no desprecies las profecías, se refiere a esto. No es que no desprecies a los profetas, porque tienes que juzgar si los profetas verdaderamente hablan de parte de Dios o hablan porque ellos se han levantado con el fin de lucro. Entendámoslo. Muchos falsos profetas, muchos falsos ungidos se han levantado, con grandes señales, con gran demostración de poder que de ser necesario van a perder o confundir aún a los escogidos. No te dejes engañar. Por eso nos urge que abramos más nuestros labios para afectar positivamente a tantas y tantas personas. No cierres tus labios, invítalos a las reuniones. Invítalos a esta serie. Yo creo que Dios nos ha dado una oportunidad para que abramos un margen de tiempo, una semana, y sigamos probando para ver cuántos pueden escuchar esto que yo creo en lo personal les puede beneficiar. Porque detrás de esto está la salvación eterna. No es que la pasemos bien en esa tierra de estos años. ¿Qué va a pasar con nosotros después de nuestra muerte?